El cajón abierto. Era el año 2016 y prefiero no dar mi nombre. Trabajaba en una morgue infantil, un lugar donde la tristeza y la muerte se entrelazaban en un perpetuo abrazo. A menudo, las personas me preguntan cómo alguien puede trabajar en un lugar tan sombrío, rodeado por la muerte de aquellos que apenas habían comenzado a vivir. Para mí, era un trabajo como cualquier otro, o al menos eso intentaba convencerme cada vez que cruzaba la puerta del recinto. Pero una noche, algo cambió. Las morgues tienen un aire peculiar, una mezcla de frialdad estéril y silencio aplastante. La nuestra no era la excepción. Los pasillos estaban siempre oscuros y el eco de mis pasos era mi única compañía. Había un horario estricto que seguir, una rutina que me daba un falso sentido de control en un lugar donde nada parecía bajo mi control. La lista de cuerpos debía ser pasada todas las noches, asegurándonos de que cada pequeño ocupante estaba en su lugar, custodiado por la fría morgue hasta que las familias decidieran el siguiente paso. Aquella noche, mientras revisaba la lista, me detuve en seco. Uno de los cajones estaba abierto. No era común, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué lentamente, tratando de racionalizar lo que veía. Tal vez uno de los médicos forenses lo había dejado así por accidente, o quizás la cerradura estaba defectuosa. Me incliné hacia el cajón, notando que estaba vacío. El niño que debería estar ahí había sido retirado unas horas antes para una autopsia adicional, lo cual tenía sentido. Aún así, algo no encajaba. Lo cerré con firmeza y me dispuse a continuar con mi trabajo. Mientras me alejaba, escuché un leve chirrido, casi inaudible, pero suficiente para que mis sentidos se alertaran. Me giré y allí estaba el cajón, abierto otra vez. Mi corazón se detuvo por un segundo, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Esta vez, no estaba vacío. Un niño pequeño, de no más de 5 años, estaba parado junto al cajón. Tenía los ojos fijos en mí, dos pozos oscuros y vacíos que parecían absorber la poca luz que había en la sala. Tragué saliva, intentando encontrar alguna explicación racional. Pestañeé y, en un instante, el niño desapareció. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una presencia que no podía ver pero sí sentir. No quise pensar más en ello. Cerré el cajón con manos temblorosas, asegurándome de que esta vez quedara bien cerrado, y me alejé de esa área tan rápido como pude. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. A cada paso que daba por los pasillos de la morgue, sentía una mirada fija en mi espalda. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esos ojos vacíos, de esa figura pequeña parada junto al cajón. Traté de contarle a uno de mis compañeros, pero apenas pude articular las palabras. Me miró con incredulidad, y supe en ese instante que cualquier intento de explicación sería inútil. Esto era algo que solo yo había visto, algo que solo yo sentía. Pasaron las semanas, y aunque intenté convencerse de que todo había sido producto de mi imaginación, mi mente no lograba olvidar lo sucedido. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un sonido, un susurro. Venía del área donde había visto al niño. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. A medida que me acercaba, el susurro se hizo más claro. No eran palabras, al menos no en un idioma que yo pudiera entender. Era más bien un lamento, un murmullo de desesperación que parecía emanar de las paredes mismas. Me detuve frente al cajón, el mismo que había encontrado abierto la primera vez. Esta vez, permanecía cerrado. Pero el susurro continuaba, como un eco que reverberaba en mi cabeza. Me agaché para mirar más de cerca, mi mano temblorosa se extendió hacia la manija. La abrí lentamente, esperando encontrar, no sé, algo que justificara el sonido. Pero estaba vacío. No había nada dentro, nada que pudiera producir ese lamento constante. Entonces lo sentí. Un escalofrío que recorrió mi columna vertebral, una presencia justo detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba él, el niño, de pie en medio del pasillo. Esta vez podía verlo más claramente. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos.
Esos ojos eran los mismos, dos abismos oscuros que parecían observarme desde algún lugar más allá de la vida y la muerte. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, mi mente atrapada entre el miedo y la incredulidad. El niño levantó una mano, señalando hacia el cajón. Mi mirada siguió su dedo, y por un segundo creí ver algo dentro. Algo pequeño, que se movía. Me incliné hacia el cajón nuevamente, tratando de enfocar mi vista. Allí, en el fondo del cajón, había algo que se retorcía, algo que no debía estar allí. Parpadeé y, de nuevo, todo desapareció. El niño, la figura en el cajón, todo se esfumó como si nunca hubiera estado allí. Salí de la sala tambaleándome, mi respiración entrecortada y mi mente en un estado de shock. Algo estaba mal en esa morgue. Algo que no podía ser explicado por la lógica o la ciencia. Intenté seguir con mi trabajo como de costumbre, pero cada vez que pasaba por ese lugar, sentía la misma opresión, el mismo peso invisible que se cernía sobre mí. Finalmente, no pude más. Decidí hablar con el director de la morgue, un hombre que siempre había sido pragmático y escéptico. No esperaba que me creyera, pero necesitaba decirle lo que había visto, lo que había sentido. Cuando terminé de hablar, él permaneció en silencio por un largo rato. Luego, suspiró y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, una mezcla de comprensión y resignación. No eres el primero en ver algo en esa sala, dijo finalmente. Hace años, cuando empecé a trabajar aquí, también vi cosas que no podía explicar. Los trabajadores anteriores a ti también hablaron de lo mismo. Siempre es el mismo cajón, la misma figura. Le pregunté si sabía quién era el niño, si tenía alguna explicación para lo que estaba sucediendo. Él negó con la cabeza. Nadie sabe. He revisado los registros una y otra vez, pero no hay nada fuera de lo normal. Todos los cuerpos han sido identificados, todas las muertes han sido documentadas. No hay razón para que algo así ocurra. Me dio permiso para tomarme unos días libres, para despejar mi mente. Pero incluso lejos de la morgue, no podía dejar de pensar en el niño. Sentía que su presencia me seguía, que esos ojos vacíos me observaban en la oscuridad de mi apartamento. Las noches se volvieron un tormento y comencé a tener pesadillas en las que el niño me llevaba de la mano a lugares oscuros y fríos, donde podía escuchar los susurros de otros niños, perdidos y atrapados entre este mundo y el siguiente. Volví a la morgue después de una semana, incapaz de quedarme en casa con la sensación de que algo o alguien estaba siempre conmigo. Necesitaba enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Esa noche me preparé mentalmente para lo peor. Decidí ir directo al cajón, abrirlo y dejar que cualquier cosa que estuviera dentro se revelara. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Me dirigí a la sala con pasos firmes, decidido a encontrar una respuesta, por aterradora que fuera. Al llegar, me detuve frente al cajón, mi mano temblando mientras la extendía hacia la manija. La abrí lentamente, con el corazón en la garganta. Estaba vacío, como siempre. Pero entonces escuché el susurro, más claro que nunca. Era una palabra, una sola palabra repetida una y otra vez: ayúdame. Sentí un frío helado apoderarse de mi cuerpo. Esta vez, no había duda. El susurro provenía del cajón. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que no estaba solo, de que alguien más podía escuchar lo que yo estaba oyendo. Pero estaba solo, completamente solo. Me incliné hacia el cajón, acercando mi oído al fondo, esperando escuchar algo más, cualquier cosa que me diera una pista de lo que debía hacer. De repente, sentí una mano en mi hombro. Salté hacia atrás, girándome rápidamente. Allí estaba el niño, su expresión era diferente esta vez. No había enojo ni desesperación en sus ojos vacíos, solo una tristeza infinita. Extendió su mano hacia mí, como si esperara que la tomara. No sé por qué lo hice, quizás porque sentía que este era el único modo de entender lo que estaba pasando, o tal vez porque ya no tenía nada que perder. Extendí mi mano y toqué la suya. En un instante, todo cambió. La sala desapareció y me encontré en un lugar oscuro y frío.
Podía ver sombras moviéndose a mi alrededor, figuras pequeñas y frágiles que susurraban en la penumbra. Eran niños, muchos niños. Todos con los mismos ojos vacíos, todos atrapados en un espacio entre la vida y la muerte. El niño que me había llevado hasta allí me miró y señaló hacia una puerta al final del corredor. La puerta estaba cerrada, pero pude sentir que era la fuente de todo el dolor y el sufrimiento de esos niños. Caminé hacia la puerta, con el niño siguiéndome de cerca. Abrí la puerta lentamente y al otro lado vi algo que nunca podré olvidar. Un hombre, un médico, realizaba algún tipo de ritual. Había símbolos dibujados en las paredes con una sustancia oscura que no quise identificar. El aire estaba cargado de un olor a muerte y corrupción. El hombre murmuraba palabras en un idioma que no conocía, y en el centro de la sala había una pequeña cama de metal. Y en ella, un niño, inmóvil. Todo tuvo sentido en ese momento. No era solo una morgue. Era un lugar de sufrimiento, de almas atrapadas por el dolor y la maldad de alguien que había abusado de su poder, que había cruzado los límites de lo natural. Entendí que estos niños estaban atrapados, incapaces de encontrar la paz debido a lo que les había sucedido en ese lugar. Volví a la morgue con una sensación de impotencia. No podía hacer nada por ellos, nada que les devolviera la vida que les había sido arrebatada tan cruelmente. Pero podía hacer una cosa. Podía recordar, podía contar su historia para que el mal que se había escondido en la oscuridad no quedara impune. Poco después, renuncié a mi trabajo. No podía seguir en un lugar donde el sufrimiento y la muerte se entrelazaban de una forma tan macabra. Pero cada vez que cierro los ojos, veo al niño, con su mano extendida hacia mí, esperando ser liberado de la oscuridad. Y sé que, de alguna manera, él y los otros niños siguen allí, atrapados en ese lugar entre la vida y la muerte, esperando que alguien los vea, que alguien los recuerde. Así que aquí estoy, contando esta historia. No sé si alguien me creerá, no sé si habrá justicia para esos pequeños. Pero tenía que hacerlo, tenía que sacar esto de mi pecho, porque cada vez que paso por ese lugar, siento que algo me observa. Y aunque ya no trabajo allí, aunque ya no veo al niño en los pasillos, sé que sigue esperando, esperando que alguien lo ayude a encontrar la paz que tanto le fue negada en vida. El desaparecido de la morgue. Mi nombre es Jorge, y esto ocurrió en 1998, aunque aún hoy me cuesta hablar de ello. Trabajaba en la morgue del Hospital San Felipe, un lugar donde la muerte era un compañero constante, una sombra que acechaba desde cada esquina. Para muchos, la morgue era un espacio frío y desolado, pero para mí y mis colegas, era simplemente el lugar de trabajo. Había aprendido a convivir con el silencio de los muertos y a verlos con cierta indiferencia. Después de todo, no eran más que cuerpos sin vida. O al menos, eso creía hasta aquella noche. Era invierno, y el frío calaba los huesos más allá de las gruesas paredes del hospital. Aquella tarde recibimos un cadáver que, de alguna manera, cambiaría mi perspectiva para siempre. Se trataba de un hombre que había sido encontrado muerto en la calle, sin identificación, sin ninguna pista sobre quién era. Las autoridades lo habían catalogado como un indigente, probablemente fallecido de hipotermia. Mi colega, Manuel, y yo lo ingresamos en la cámara frigorífica número 4. Lo colocamos cuidadosamente en la camilla metálica y cerramos la puerta. Todo parecía rutinario, hasta que no lo fue. Pasaron unas horas. El turno de noche era tranquilo, apenas había ruido, solo el zumbido constante de las luces fluorescentes y el eco lejano del hospital. Me dirigí a la oficina para preparar el informe del cadáver. Busqué en los registros y anoté lo poco que sabíamos de él. Fue entonces cuando Manuel entró, pálido y nervioso. «Jorge, ¿dónde está el cuerpo del indigente?», me preguntó, la voz entrecortada. «En la cámara 4, ¿dónde más iba a estar?», respondí con desinterés, sin levantar la vista de los papeles. «No, no está allí». El tono de su voz me hizo dejar el bolígrafo. Lo seguí hasta la cámara frigorífica. Cuando Manuel abrió la puerta, efectivamente, la camilla estaba vacía.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primera reacción fue pensar que alguien lo había movido por error, aunque era poco probable. En ese momento solo estábamos Manuel y yo de turno, y las cámaras se abrían con una llave especial que únicamente nosotros dos teníamos. Empezamos a revisar cada cámara, cada rincón de la morgue. Nada. No había rastro del cadáver. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez había sido un error administrativo, que quizá otro equipo había venido a llevárselo para una autopsia más detallada. Pero a medida que pasaba el tiempo y no encontrábamos respuestas, la sensación de inquietud crecía. Finalmente, decidimos revisar las grabaciones de seguridad. La sala de cámaras estaba equipada con un viejo sistema de grabación en blanco y negro que registraba cada acceso a las cámaras frigoríficas. Adelantamos la cinta hasta el momento en que habíamos ingresado al cadáver en la cámara 4. Allí estábamos, Manuel y yo, empujando la camilla con el cuerpo. Luego, se veía cómo cerrábamos la puerta y nos alejábamos. Pasaron algunos minutos en la grabación y nada sucedía, solo el parpadeo ocasional de las luces. Y entonces, ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía. A las 2 de la madrugada, la cámara empezó a mostrar interferencias. La imagen se distorsionó durante unos segundos y cuando volvió a estabilizarse, la puerta de la cámara 4 estaba abierta. Se podía ver claramente que la camilla estaba vacía. El cuerpo ya no estaba allí, y lo más desconcertante era que la puerta se cerró sola, sin que nadie la tocara. Sentí como si un bloque de hielo se me hubiera alojado en el estómago. No había explicación lógica para lo que acabábamos de ver. Miré a Manuel, y él estaba tan pálido como yo debía estarlo. Nos miramos sin saber qué decir. Era imposible que alguien hubiera movido el cadáver sin ser captado por la cámara. Y lo que más nos aterraba era esa puerta abriéndose y cerrándose como por voluntad propia. Decidimos llamar al jefe de seguridad. Cuando llegó, le explicamos lo sucedido y le mostramos la grabación. Nos miró con incredulidad, y aunque no dijo nada, pude notar que nos creía perturbados o, peor aún, mentirosos. Sin embargo, no pudo ofrecer ninguna explicación a lo que veíamos en el video. Mientras revisábamos el área una vez más, encontré algo que me dejó paralizado. En la puerta de salida de la morgue, había una huella de mano ensangrentada. Era reciente, y por la forma, parecía haber sido dejada por alguien que había apoyado la mano en el cristal, como si hubiera intentado salir. Pero lo más perturbador era que parecía haber una ligera marca de arrastre, como si alguien hubiera sido arrastrado por la puerta. Me acerqué a la huella, notando cómo la sangre aún estaba húmeda. Manuel la vio también y retrocedió un paso, horrorizado. El jefe de seguridad intentó racionalizarlo. Alguien nos está jugando una mala pasada, dijo, aunque su tono no sonaba muy convencido. Revisó la morgue de nuevo, pero no encontró nada fuera de lo normal, aparte de la huella. Ordenó limpiar la puerta y nos pidió que continuáramos con nuestro trabajo. Yo asentí, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Esa noche, Manuel y yo decidimos quedarnos un poco más para tratar de entender qué había pasado. Nos sentamos en la sala de descanso, en silencio. Él encendió un cigarrillo y la brasa parpadeante iluminó su rostro cansado. Ninguno de los dos sabía qué decir. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, tratando de encontrar una explicación. Alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido seco nos hizo saltar de nuestras sillas. Provenía de la sala de cámaras frigoríficas. Corrimos hacia allí, y al llegar, vimos que la puerta de la cámara 4 estaba nuevamente abierta. La camilla seguía vacía, pero el ambiente era diferente. Había una sensación de presencia, algo que no podía ver pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Era como si el aire estuviera más denso, como si algo invisible nos observase. Manuel dio un paso hacia atrás, y por un momento pensé que iba a salir corriendo. Pero en cambio, se quedó quieto, mirando fijamente hacia el interior de la cámara. Yo, incapaz de resistir la curiosidad, me acerqué un poco más. Entonces, lo escuché. Un susurro, apenas perceptible, como el roce de una tela sobre la piel. Era una voz, aunque no podía entender lo que decía.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y retrocedí, cerrando la puerta de golpe. Salimos de la morgue aquella noche con una mezcla de miedo y confusión. No sabíamos qué pensar. La desaparición del cadáver, las imágenes de la cámara, la huella de sangre, nada tenía sentido. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre muerto, con sus ojos vidriosos mirando hacia el infinito. Al día siguiente, volví al trabajo esperando respuestas. Pero lo que encontré fue aún más perturbador. La cámara 4 estaba sellada, y la morgue se encontraba en completo silencio. El director del hospital había ordenado una investigación y había prohibido la entrada a esa zona hasta nuevo aviso. Nadie nos dijo qué habían encontrado, pero el rumor se extendió rápidamente. Decían que la policía había descubierto otras huellas, más sangre, pero ningún rastro del cadáver. Manuel y yo fuimos llamados a declarar, pero nuestras palabras fueron recibidas con escepticismo. ¿Cómo explicar lo que habíamos visto? Nadie nos creyó, por supuesto. Decidieron que la grabación tenía que haber sido manipulada, que alguien había jugado una broma macabra. Pero nosotros sabíamos que no era así. Sabíamos que algo imposible había sucedido aquella noche. Con el tiempo, la morgue volvió a su rutina. La cámara 4 fue clausurada permanentemente y los rumores se convirtieron en historias que contábamos a los nuevos empleados. Pero para Manuel y para mí, esa experiencia dejó una marca indeleble. Ambos sabíamos que, de alguna manera, lo imposible había ocurrido. Un cadáver se había levantado de la camilla y había intentado salir, dejando tras de sí solo una huella ensangrentada y un silencio abrumador. Han pasado los años, y aún trabajo en el hospital. Manuel se fue poco después del incidente, incapaz de soportar la carga de lo ocurrido. Yo, por mi parte, he aprendido a vivir con ello, aunque cada vez que paso cerca de la cámara 4, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Nunca volví a ver algo parecido, pero la sensación de ser observado nunca me ha abandonado. Algunas noches, cuando el hospital está en calma y solo se escucha el zumbido de las luces, me parece escuchar de nuevo aquel susurro. Un murmullo apenas audible, como un eco de lo que sucedió aquella noche. Y entonces, recuerdo la huella ensangrentada en la puerta, la señal de que, al menos por un momento, lo inexplicable se había hecho realidad. El frío en la morgue. Me llamo Raúl y durante gran parte de la década de los 80 trabajé en la morgue de un hospital público. Eran tiempos difíciles, con una economía inestable y violencia en aumento. La morgue no era un lugar en el que se quisiera trabajar, pero pagaba bien y ofrecía la oportunidad de evitar a la gente, algo que me venía bien por entonces. No soy supersticioso, ni de los que creen en fantasmas o en lo sobrenatural. O, al menos, no lo era hasta aquella noche que me cambió para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra. El turno de la tarde me dejó una lista de cuerpos que debía procesar antes de la mañana siguiente. Entre ellos estaba el de una mujer que había sido encontrada muerta en un parque de la ciudad. Los policías la describieron como un caso especialmente brutal, pero no les pregunté más detalles. No solía hacerlo, prefería mantenerme en mi trabajo y no saber demasiado. Al fin y al cabo, un cuerpo es un cuerpo, sin importar cómo llegó a mi mesa. La sala de la morgue siempre estaba fría. Un frío que se sentía en los huesos, pero esa noche era diferente. Al entrar, una corriente helada recorrió mi espina dorsal, como si hubiese dejado abierta una ventana en pleno invierno. Me estremecí y me acerqué al termostato para comprobar la temperatura, pero todo estaba en orden. Me encogí de hombros y me dispuse a empezar el papeleo rutinario. El cuerpo de la mujer yacía en la mesa de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Había algo en su expresión que me resultaba inquietante. Aunque sus ojos estaban cerrados, parecía que en cualquier momento podría abrirlos y mirarme. Respiré hondo, tratando de sacudirme esa sensación y me dirigí a mi escritorio para completar los informes. La muerte, por muy horrible que fuese, era parte del trabajo. Mientras llenaba los formularios, un ruido sordo interrumpió el silencio de la sala. Al principio,
Pensé que era el sonido de una puerta mal cerrada o una ráfaga de viento. No le di importancia, pero luego el ruido se transformó en algo más perturbador, un llanto suave y agudo, como el de una mujer sufriendo. Me detuve y levanté la vista, mirando alrededor. Estaba solo en la sala, pero el sonido era inconfundible. Venía de la dirección donde se encontraba el cuerpo. Cerré los ojos y sacudí la cabeza, intentando calmar mi mente. Debía ser un truco del oído, o quizás un efecto del cansancio. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero los lamentos continuaron, volviéndose más intensos, más desesperados. Era como si la mujer estuviera gritando desde el fondo de un abismo, rogando por ayuda. Cada gemido me atravesaba, erizándome la piel. Finalmente, no pude soportarlo más. Me levanté y caminé hacia el cuerpo con pasos lentos y pesados. Los lamentos parecían llenarlo todo, envolviendo el aire con un frío que helaba la sangre. Quité la sábana de un tirón, revelando el rostro pálido y sin vida de la mujer. Sus labios estaban entreabiertos, como si quisiera decir algo, y su piel estaba helada al tacto. Puse mi mano sobre su pecho, esperando no sé qué reacción, tal vez un último latido, pero nada sucedió. No puede ser real, murmuré para mí mismo. En ese instante, el llanto se convirtió en un grito, un alarido de dolor tan desgarrador que me hizo retroceder de un salto. Tropecé y caí al suelo, mirando con horror cómo el cuerpo se convulsionaba levemente. Sus ojos seguían cerrados, pero de su boca surgía un vapor frío, como si estuviera exhalando su último aliento. El aire a mi alrededor se congeló aún más, y supe que lo que estaba ocurriendo no tenía ninguna explicación lógica. Me arrastré hacia atrás, sin apartar la vista del cadáver. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaban rígidas, inmóviles por el miedo. Entonces lo vi. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar claramente, como si hablara en un susurro de ultratumba. Sentí que mi mente se fragmentaba, incapaz de procesar lo que veía. El llanto cesó tan repentinamente como había comenzado. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por mi respiración entrecortada. Me obligué a acercarme nuevamente, armado con una linterna y toda la racionalidad que me quedaba. Iluminé el rostro de la mujer y observé con detenimiento. Su expresión había cambiado. Ya no era el semblante tranquilo y frío de un cadáver, ahora tenía una mueca de dolor y angustia, como si en sus últimos instantes hubiera sufrido una agonía inimaginable. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto denso, imposible de respirar. El frío se había convertido en una presencia, una sombra que se cernía sobre mí, inmovilizándome. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente, irracional y aterrador: ella sabe. De alguna manera, ese cuerpo sabía que yo estaba allí, que la estaba observando, que era testigo de su sufrimiento post-mortem. Intenté razonar. Tal vez era una alucinación, el resultado del cansancio y el estrés de trabajar en un lugar tan lúgubre. Quizás alguien me estaba jugando una broma macabra, aunque no veía cómo podrían haberlo hecho. No tenía sentido, pero nada lo tenía. Aún así, debía salir de allí, alejarme de esa presencia, de esa mujer que no debería estar viva pero que, de algún modo, lo estaba. Me levanté con dificultad y me dirigí hacia la puerta, tambaleándome como un borracho. Antes de salir, eché un último vistazo hacia la mesa. El cuerpo estaba inmóvil, inerte, como si todo lo que había experimentado fuera producto de mi imaginación. Pero no podía engañarme. Sabía lo que había escuchado, lo que había visto. El frío, el llanto, los movimientos, eran reales, demasiado reales para ser ignorados. Logré salir de la sala y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome en ella mientras intentaba recuperar el aliento. Mi corazón latía con furia en mi pecho, y el sudor frío empapaba mi frente. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, tratando de calmarme, de convencerme de que todo había sido un sueño. Pero el miedo persistía, una sombra oscura que se había instalado en lo más profundo de mi ser. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra moverme nuevamente. Me encaminé hacia la oficina del encargado de la morgue, con la intención de reportar lo sucedido.
Pero cuando llegué, me di cuenta de lo absurdo que sonaría. ¿Qué iba a decir? ¿Que un cadáver se había movido y que había escuchado gritos que provenían de la nada? Me tomarían por loco, y tal vez lo estaba. Quizás ya había perdido la cordura, atrapado entre la muerte y el frío de aquella sala infernal. Decidí no decir nada y terminar mi turno lo más rápido posible. Regresé a la morgue con las piernas temblando, evitando mirar hacia la mesa donde reposaba el cuerpo. Sentía que estaba siendo observado, que cada movimiento mío era seguido por unos ojos invisibles. Traté de concentrarme en mi trabajo, de ignorar la sensación de que algo terriblemente mal había ocurrido. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo mismo se hubiese congelado junto con el aire de la sala. Finalmente, cuando la mañana empezó a teñir de luz los pasillos del hospital, supe que podía irme. Terminé el papeleo, firmé los documentos y dejé la morgue sin mirar atrás. Caminé hacia la salida, sintiendo un peso insoportable sobre mis hombros, una oscuridad que me acompañaba. Al día siguiente, al llegar a mi turno, lo primero que hice fue preguntar por el cuerpo de la mujer. Me dijeron que había sido trasladado esa misma mañana para su entierro. No hicieron preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Lo que pasó esa noche quedó enterrado con ella, en el mismo lugar donde ahora descansa. Pasaron los años y nunca volví a experimentar algo similar, pero el recuerdo de aquella noche me persiguió, como un fantasma que se niega a desaparecer. A veces, en mis sueños, escucho ese llanto otra vez, esos gritos de dolor que se clavan en mi mente y me despiertan en medio de la noche, empapado en sudor frío. Me levanto, miro a mi alrededor y trato de convencerme de que fue solo un mal sueño, pero en el fondo sé la verdad. Sé que en aquella noche en la morgue fui testigo de algo que no debería existir, algo que la ciencia no puede explicar. La muerte tiene secretos que no comprendemos, misterios que se esconden en la penumbra, entre el frío y el silencio. Y yo, Raúl, fui un testigo involuntario de uno de esos horrores, un fragmento de oscuridad que se quedó conmigo, enterrado en lo más profundo de mi mente. Desde entonces, cada vez que entro a una morgue, no puedo evitar sentir el frío que se infiltra en los huesos, el mismo frío que sentí aquella noche. Y aunque he aprendido a vivir con ello, sé que jamás podré olvidar el sonido de ese llanto, el grito de una mujer que murió de forma brutal, pero que, de alguna manera, nunca se fue del todo. El hombre de las sombras. Era el año 2015 y yo trabajaba como asistente de la morgue en una ciudad de la que prefiero no mencionar el nombre. Aquel trabajo, que muchos consideraban extraño y escalofriante, se había convertido en mi rutina diaria. Los muertos no me daban miedo, eran las circunstancias de su muerte y la energía que dejaban tras de sí lo que a veces me hacía sentir inquieto. En la morgue, había visto cosas que nadie podría imaginar, pero nada me había preparado para lo que sucedió aquella noche. Eran las 11 cuando ingresaron el cuerpo de un hombre que había sufrido quemaduras graves. Su piel, ennegrecida y quebrada, daba la impresión de estar a punto de desmoronarse con el más mínimo toque. Sus ojos, o al menos lo que quedaba de ellos, parecían mirar fijamente a través de mí mientras lo depositábamos en una de las cámaras frigoríficas. Era difícil imaginar el dolor que había soportado en sus últimos momentos. Los paramédicos que lo trajeron no sabían mucho más, solo que había sido encontrado en el lugar de un incendio. La rutina de la morgue es monótona. Revisar los cuerpos, llenar papeleo, etiquetar pertenencias. Aún así, esa noche algo se sentía diferente. Un escalofrío recorría el ambiente, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Traté de sacarme de la cabeza esos pensamientos mientras seguía con mis tareas, pero el recuerdo de esa figura carbonizada seguía apareciendo ante mis ojos cada vez que parpadeaba. Pasadas las 2 de la madrugada, estaba terminando de revisar algunos informes cuando un olor a quemado empezó a invadir el lugar. Al principio pensé que era una fuga en el sistema eléctrico, pero no había ninguna alarma sonando. El olor se hacía cada vez más fuerte, como si algo ardiera cerca de mí. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero todo parecía en orden. La intensidad del olor aumentaba con cada segundo, volviéndose casi insoportable.
Me dirigí al área donde habíamos dejado al hombre quemado. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, cada vez más acelerados por una mezcla de ansiedad y curiosidad morbosa. Cuando llegué a la cámara, el olor era casi asfixiante. Abrí la puerta con una mezcla de precaución y determinación, y lo que vi me hizo retroceder varios pasos. Allí, junto a la mesa de autopsias, estaba una figura carbonizada, idéntica al hombre que habíamos ingresado unas horas antes. Estaba de pie, inmóvil, su cuerpo completamente rígido como una estatua negra. Las luces parpadearon un par de veces, arrojando sombras que parecían bailar en las paredes. Sentí mi corazón golpear con fuerza contra mi pecho, mi respiración se hizo errática. No podía apartar la mirada de aquella figura. Su presencia parecía absorber todo el calor de la habitación, dejándola helada. Me quedé allí, paralizado por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Entonces, de repente, un grito de dolor llenó la sala, un sonido que nunca antes había escuchado, ni siquiera en mis peores pesadillas. Era un grito desgarrador, lleno de sufrimiento y rabia. Resonaba en las paredes, vibraba en mi cráneo, y parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí un hormigueo recorrer mi columna vertebral y un sudor frío se formó en mi frente. Cuando me atreví a mirar de nuevo, la figura ya no estaba. Solo quedaba la mesa de autopsias vacía y el olor a quemado que se había disipado casi por completo. Cerré la puerta de golpe, tratando de reprimir las náuseas que se acumulaban en mi estómago. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional para lo que acababa de presenciar. Tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio. Tal vez el olor a quemado era solo mi cerebro jugando conmigo después de haber visto ese cuerpo. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Revisé la ficha del hombre con la esperanza de encontrar algo que aclarara mis dudas. Lo que descubrí me dejó más perturbado que antes. El hombre había sido acusado de provocar un incendio que mató a varias personas, entre ellas, niños. Su rostro ennegrecido parecía estar congelado en un rictus de dolor o tal vez arrepentimiento. De repente, entendí la razón detrás de aquel grito tan desgarrador. No solo era físico, sino también el grito de una alma condenada por sus propios actos. La morgue tenía la costumbre de atraer historias como estas, pero nunca había experimentado algo tan real, tan tangible. Durante los días siguientes, empecé a escuchar rumores entre los trabajadores de la morgue. Algunos hablaban de sombras que se movían por los pasillos, otros decían haber escuchado voces y susurros en la oscuridad. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos, pero ahora no estaba tan seguro. Esa misma semana, me tocó el turno nocturno nuevamente. Intenté no pensar demasiado en lo que había ocurrido, centrándome en mis tareas diarias, pero algo seguía acechándome. A medida que avanzaba la noche, el aire se volvió pesado, casi opresivo. El olor a quemado regresó, como un recordatorio constante de aquella figura. Decidí revisar la cámara una vez más, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Caminé hacia la cámara con pasos inseguros, cada fibra de mi ser me decía que debía dar la vuelta y marcharme. Pero algo me empujaba a seguir adelante, como si una fuerza invisible me guiara hacia el lugar donde había visto la figura. Cuando llegué, el olor a quemado era tan fuerte que casi me hizo retroceder. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar de nuevo aquella figura. La cámara estaba vacía, pero el frío en el aire era palpable. Las sombras parecían moverse, deformándose en las paredes. Entonces, una sombra más oscura que las demás emergió del rincón de la habitación. Era él, el hombre carbonizado, su cuerpo distorsionado, casi espectral. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, se clavaron en los míos. No hizo ningún movimiento, simplemente se quedó allí, mirándome. El pánico se apoderó de mí, y por un momento pensé en correr, en huir de ese lugar y no volver jamás. Pero mis pies estaban clavados al suelo, incapaces de moverse. La figura se acercó lentamente, cada paso un crujido en el silencio. Podía oír el latido de mi corazón, sentir el sudor frío corriendo por mi espalda. Estaba tan cerca ahora que podía ver los detalles de su piel carbonizada,
las grietas que se abrían y cerraban como si estuvieran respirando. De repente, un susurro inundó la habitación, un murmullo que se alzó en un coro de voces agonizantes. No entendía lo que decían, pero el tono era de desesperación, de súplica. Entonces, él habló, su voz era un eco lejano, distorsionado por el dolor y el fuego. No era mi intención, dijo, y en su voz podía sentir una mezcla de arrepentimiento y rabia. Ellos me están esperando. Fue en ese momento que comprendí. No era solo un espíritu atrapado, era un alma condenada, acosada por aquellos a quienes había dañado. Las víctimas del incendio lo buscaban, lo reclamaban. Sentí una oleada de compasión y horror al mismo tiempo. Sin pensarlo, murmuré, lo siento. No sabía si lo decía por él o por las almas que lo perseguían. La figura se desvaneció lentamente, como si el simple acto de ser reconocido y compadecido lo hubiera liberado, aunque solo fuera por un momento. Las sombras dejaron de moverse, el olor a quemado se disipó y el aire se hizo menos denso. Me quedé allí, en la fría habitación, sintiendo como el pánico daba paso a una extraña calma. Sabía que no había terminado, que aquel hombre seguiría vagando, acosado por sus propios fantasmas, pero también sabía que, de alguna manera, le había dado un respiro, aunque solo fuera momentáneo. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero la experiencia me había cambiado. Empecé a ver la morgue de una manera diferente, como un lugar de tránsito, no solo para los cuerpos, sino también para las almas. Me hice más consciente de las historias que acompañaban a cada uno de los muertos que ingresaban. Cada cuerpo tenía su propia historia, su propio peso, y a veces ese peso era tan grande que dejaba su marca en el mundo. Dejé mi trabajo en la morgue unos meses después. No fue por miedo, al menos no al tipo de miedo que podría esperar. Era más bien un sentimiento de respeto, de entendimiento de que había fuerzas en juego que no comprendíamos del todo. A veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches de invierno, creo escuchar aquel grito de nuevo, recordándome que algunas almas están más cerca de nosotros de lo que queremos admitir. Y cuando eso ocurre, cierro los ojos y murmuro una pequeña oración, esperando que, donde quiera que esté, el hombre carbonizado haya encontrado algo de paz. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Aunque había dejado la morgue, la experiencia seguía pesando en mi mente. Me encontré pensando a menudo en el hombre carbonizado y las almas que lo perseguían. Me preguntaba si alguna vez encontraría la redención o si estaba condenado a ser un alma errante, acosada por la culpa y el dolor que había causado. Una noche, varios meses después de mi partida, recibí una llamada. Era uno de mis antiguos compañeros de trabajo. Me habló de extraños sucesos que habían comenzado a ocurrir en la morgue después de que me fui. Los gritos y los olores habían regresado, pero esta vez con más intensidad. Algunos de los nuevos empleados habían renunciado, incapaces de soportar el ambiente opresivo y las extrañas apariciones. Mi compañero me pidió que regresara, al menos para hablar con los demás y tratar de darles algo de paz. Aunque la idea me ponía nervioso, acepté. Sentí que tenía que cerrar ese capítulo de alguna manera. Regresé a la morgue una última vez. El edificio se veía igual que siempre, pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que parecía impregnarse en las paredes. Entré con mi compañero y algunos otros empleados, todos con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Les conté lo que había vivido aquella noche y lo que había aprendido sobre el hombre quemado. Les expliqué que tal vez lo que estábamos experimentando no era simplemente una aparición, sino una manifestación de un alma en conflicto. Decidimos hacer algo inusual. Reunimos algunas velas y encendimos una pequeña ceremonia improvisada en la cámara donde había visto al hombre por última vez. No éramos religiosos, pero en ese momento parecía lo correcto. Cada uno de nosotros dijo algunas palabras, pidiendo a las almas atrapadas que encontraran paz. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, sintiendo la pesada atmósfera del lugar. Entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. El aire se volvió helado de repente y las luces parpadearon. Una sombra apareció en el centro de la habitación, difusa y temblorosa al principio, pero luego tomando forma. Era él, el hombre carbonizado,
pero esta vez no estaba solo. A su alrededor podía distinguir otras formas, sombras más pequeñas y menos definidas. Las víctimas. Sus figuras se movían lentamente hacia él, rodeándolo. Por un momento, pensé que iba a empezar de nuevo el horror, los gritos y el sufrimiento, pero en cambio, todo quedó en un silencio absoluto. Las sombras se acercaron a él, no con rabia, sino con una especie de tristeza y resignación. Una sensación de calma se apoderó de la habitación, y por primera vez desde aquella noche, no sentí miedo, sino una profunda tristeza por lo que todos esos seres habían sufrido. Las figuras permanecieron allí unos segundos más, y luego, como si fueran arrastradas por una corriente invisible, comenzaron a desvanecerse. El hombre carbonizado fue el último en desaparecer, pero antes de irse, me miró por última vez. En sus ojos ya no había dolor ni odio, solo una infinita tristeza y, quizás, un atisbo de alivio. Y luego se fue, llevándose consigo el frío y el olor a quemado. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. Todos habíamos sentido el mismo cambio en el ambiente. Algo había sucedido, algo que ninguno de nosotros podía explicar con palabras, pero que todos entendíamos en un nivel profundo. Las sombras se habían ido, y con ellas, la presencia inquietante que había atormentado a la morgue. Me fui esa noche sintiendo que había hecho las paces con algo más grande que yo. No era un final feliz, pero era un final. El hombre carbonizado y las almas que lo perseguían habían encontrado, si no la redención, al menos un momento de calma. A veces, en los sueños, regreso a esa sala fría, pero ya no es un lugar de terror. En esos sueños, veo las sombras moverse hacia la luz, disolviéndose en la nada, libres al fin. Aunque dejé atrás la morgue, sé que su presencia siempre estará conmigo, no como un espectro acechante, sino como un recordatorio de los misterios que nos rodean y de las almas que, a veces, necesitan ser vistas para poder encontrar su camino. Y cada vez que el viento sopla con fuerza en la noche, cierro los ojos, sintiendo que tal vez, solo tal vez, el hombre carbonizado y aquellos a quienes lastimó finalmente han encontrado su descanso. El hombre del pasillo. Mi nombre es Diego, y en la década de los 90 trabajé en la morgue de un viejo hospital. No era un trabajo fácil, pero alguien tenía que hacerlo. La mayoría de la gente no comprende lo que implica estar rodeado de cadáveres día tras día. Se acostumbra uno al silencio, a los olores, a la sensación de que, aunque rodeado de muerte, la vida debe continuar. Sin embargo, hubo algo que nunca logré acostumbrar: el pasillo. Era un pasillo largo y oscuro que daba a las cámaras frigoríficas. Para llegar a ellas, había que atravesarlo siempre, una y otra vez, en las largas noches de guardia. No había ventanas, y la luz parpadeante del techo le daba un aire lúgubre, como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Había algo en ese pasillo que siempre me ponía los pelos de punta, como si alguien o algo acechara en la penumbra. La primera vez que lo vi fue una noche de invierno. La morgue estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido de las cámaras frigoríficas y el eco de mis pasos en el pasillo. Tenía que trasladar un cuerpo a una de las cámaras al fondo del pasillo, una tarea rutinaria. Mientras caminaba, me sentí observado. Esa sensación de tener un par de ojos clavados en la espalda me hizo detenerme en seco. Me giré bruscamente y, al principio, no vi nada. Pero al parpadear, apareció. Era un hombre alto, vestido con una gabardina negra. Sus rasgos eran vagos, como si una sombra cubriera su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, un destello que no era de este mundo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. Sentí como mi sangre se congelaba en las venas, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. Desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Intenté convencerme de que era mi imaginación, una ilusión causada por el cansancio y las largas horas de trabajo. Pero no pude sacudir esa sensación de miedo. Durante días, el recuerdo de aquel hombre me perseguía. Cada vez que pasaba por el pasillo, miraba de reojo, esperando volver a verlo, temiendo volver a verlo. Pero no volvió a aparecer, al menos no inmediatamente.
Sin embargo, no fui el único en verlo. Pasaron algunas semanas y los rumores comenzaron a correr entre el personal. Todos hablaban del hombre del pasillo. Algunos lo describían como una sombra que se deslizaba entre las paredes, otros decían que sus ojos brillaban como faros en la oscuridad. Lo más inquietante era que todos coincidían en la descripción de su gabardina negra y su estatura, como si fuera la misma entidad que yo había visto. Una noche, uno de mis compañeros, Raúl, llegó pálido a la sala de descanso. Apenas podía articular palabra, sus manos temblaban visiblemente. Nos contó que había visto al hombre del pasillo mientras trasladaba un cuerpo. Lo describió exactamente como lo había visto yo. La misma gabardina negra, la misma altura imponente y esos malditos ojos brillantes. Raúl era un tipo duro, de esos que no se asustan fácilmente, pero aquella noche estaba completamente aterrorizado. A partir de entonces, todo cambió. El pasillo, que ya de por sí era aterrador, se convirtió en un lugar al que nadie quería ir solo. Acordábamos ir en parejas para cualquier cosa que necesitara hacerse en las cámaras frigoríficas. Pero el hombre del pasillo seguía apareciendo. Algunos lo veían de reojo, otros sentían su presencia antes de que él se desvaneciera en la oscuridad. Yo mismo volví a verlo en varias ocasiones, siempre al final del pasillo, inmóvil, observando. Intentamos encontrar una explicación lógica. Pensamos que podría ser una especie de fenómeno óptico, algún juego de luces y sombras que nos hacía ver cosas donde no las había. Pero nada encajaba. La morgue era un lugar antiguo, lleno de historias y leyendas, pero ninguna tan persistente como la del hombre del pasillo. No podíamos hablar de ello abiertamente con la administración del hospital, pues temíamos que nos tildaran de locos, o peor, que nos despidieran. Con el paso del tiempo, el miedo se convirtió en una presencia constante. No era solo el hombre del pasillo, sino lo que él representaba. Una sensación de que algo más habitaba en ese lugar, algo que no era de este mundo. Empezamos a notar cosas extrañas. Las puertas de las cámaras frigoríficas se abrían solas, se escuchaban susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera hablando justo fuera del rango de audición. Y lo peor, algunos cuerpos parecían moverse del lugar, aunque nadie los hubiera tocado. Una noche, mientras revisaba las etiquetas de los cuerpos, escuché un susurro. Venía del fondo del pasillo. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché con claridad. Era una voz baja y gutural que susurraba mi nombre. Diego. Diego. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré lentamente y allí estaba él, el hombre del pasillo, más cerca que nunca. Pude ver su rostro esta vez, o lo que parecía un rostro. Estaba borroso, distorsionado, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos me miraban fijamente, perforándome con su brillo antinatural. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en su mirada, en el vacío de esos ojos. Sentí que mi mente se nublaba, que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Entonces, él levantó una mano y señaló hacia las cámaras frigoríficas. Sin saber cómo, entendí que quería que lo siguiera. Pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que si lo seguía, no volvería. Luché contra esa parálisis que me invadía. Cerré los ojos y empecé a murmurar una oración, una que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Poco a poco, la sensación de opresión fue desapareciendo. Abrí los ojos y el hombre ya no estaba. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de su presencia seguía allí, como una sombra que no se va. Después de aquella noche, las cosas empeoraron. Otros compañeros comenzaron a experimentar episodios similares. El hombre del pasillo se volvía más agresivo, más presente. Incluso los más escépticos admitían que algo extraño sucedía en la morgue. Decidimos llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar, pero cuando llegó, se negó a entrar. Dijo que sentía una presencia maligna, algo que no podía combatir solo con bendiciones. Finalmente, la administración del hospital se enteró de lo que estaba pasando. Nos interrogaron a todos, pero era difícil explicar lo que habíamos visto. Nos consideraron histéricos, propensos a las supersticiones por el ambiente en el que trabajábamos.
Pero la gota que colmó el vaso fue cuando uno de los médicos, el doctor Vargas, vio al hombre del pasillo. El doctor Vargas era un hombre de ciencia, un racionalista acérrimo que no creía en fantasmas ni en nada sobrenatural. Pero una noche, mientras hacía una autopsia, vio al hombre. Nos lo contó al día siguiente, visiblemente perturbado. Lo había visto de pie en el pasillo, mirándolo fijamente. Dijo que sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando quitarle el aire. Desde ese día, el doctor Vargas pidió su transferencia y nunca volvió a la morgue. Después de ese incidente, la morgue fue cerrada temporalmente. Trajeron a expertos en lo paranormal para investigar, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Algunos dijeron que era el espíritu de un antiguo empleado que había muerto trágicamente en el hospital. Otros creían que era una manifestación de la energía negativa acumulada en el lugar. Pero nunca supimos con certeza que era el hombre del pasillo. Yo dejé de trabajar allí poco después. No podía seguir enfrentándome a ese pasillo, a la posibilidad de volver a ver a ese hombre. Incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas. Sueño con ese pasillo interminable, con sus luces parpadeantes y con esos ojos brillantes que me observan desde la oscuridad. A veces me pregunto si todo fue real o si fue una ilusión colectiva, producto del estrés y del ambiente opresivo de la morgue. Pero en el fondo, sé la verdad. Sé que hay cosas que no podemos explicar, cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Y sé que el hombre del pasillo sigue allí, esperando a su próxima víctima, en algún lugar entre este mundo y el otro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.